Buenas tardes de nuevo. Como ya son las 8, si les parece, comenzamos con esta videoconferencia sobre el IRPF y en concreto los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, así como los rendimientos de actividades económicas. Les he puesto en el chat la referencia a la principal normativa que vamos a tener que manejar a la hora de realizar casos prácticos o asesorar a un cliente en los temas relativos al impuesto de la renta a las personas físicas, tanto la ley 35/2006 como el reglamento. Asimismo, verán que figura la ley y el reglamento el impuesto de la renta a los no residentes, puesto que es un impuesto que se engloba en el estudio dentro del temario que tienen ustedes junto al impuesto de la renta a las personas físicas, y que considero práctico que veamos, aunque sean cuestiones puntuales, puesto que a efectos prácticos cada día los asesores fiscales, abogados, graduados sociales, etcétera, etcétera, se tienen que enfrentar con bastante asiduidad a este impuesto. El primer ejemplo o cuestión que vamos a abordar es el relativo a los rendimientos de capital mobiliario. Yo les pongo en el título de cada diapositiva si se trata de rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario, de actividades económicas, etcétera, etcétera, para facilitarles la búsqueda de la normativa. En este caso en concreto, supongamos que una señora, un señor adquiere un paquete de acciones de una mercantil, de una sociedad anónima, por 5.000 euros. Y tiempo después la mercantil acuerda distribuir una prima de emisión en relación con dichas acciones. De forma y manera que la señora o el señor en cuestión recibe una cuantía económica. En este ejemplo la hemos cifrado en 3.000 euros. La cuestión es sencilla: ¿cómo afecta esta situación en el impuesto de la renta de las personas físicas de la señora Ortega? ¿Qué efectos prácticos tiene el hecho de que, ostentando la titularidad de unas acciones de una mercantil, dicha mercantil proceda a emitir una prima de emisión? Todos los ejemplos, los casos prácticos que vamos a manejar hoy, he intentado que no sean complejos o excesivamente complicados, y lo que sí me gustaría es que consultasen la normativa al respecto y planteasen la solución al caso, sea acertada o no. Lo importante es que participen, que consulten la normativa, que se empiecen a acostumbrar a manejarla, aquellos que todavía no hayan empezado a manejarla, etcétera, etcétera. En cuanto a la pregunta que me plantea uno de sus compañeros en cuanto a si es lo actual y hay reformas posteriores, entiendo que se está refiriendo a la normativa que yo cito. No creo que se esté refiriendo al caso práctico en concreto. En cuanto a la normativa que yo cito, esta es la que está en vigor, y en mi caso en concreto, por ejemplo, la tengo aquí delante y es la extraída, la que he impreso del Boletín Oficial del Estado. Yo les aconsejo que manejen la normativa del Boletín Oficial del Estado, que es la que tiene validez y vigencia. Hay muchos buscadores de normativa, hay uno muy famoso, muy conocido, que maneja mucha gente, pero que no tiene validez. Si ustedes consultan cualquier tipo de normativa, fiscal o no, por internet, intenten siempre consultar la que es de aplicación, que es la que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a si está actualizada o no, efectivamente está actualizada. Lo que sí es verdad es que en nuestra disciplina, en el derecho financiero y tributario, al igual que ocurre con el derecho social, el derecho a los trabajadores, el derecho laboral, hay cambios continuos. Es una materia que continuamente se ve modificada por leyes, reales decretos, etcétera, etcétera. Incluso por jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a cambiar la normativa en vigor en España,
por directivas de la Unión Europea que hacen que tengamos que, o dichas directivas guían la normativa española en una dirección, y todos ustedes sabrán que ahora mismo está en estudio una modificación total del sistema tributario español, de la Ley General Tributaria, los reglamentos de inspección y actuación y todos los tributos, incluido este, lógicamente, el impuesto de la renta a las personas físicas. Normalmente estas modificaciones que se van publicando en distintas leyes, y ese es un problema porque cuando se publican en leyes que no son de índole fiscal tributario es complicado localizarlos, no supone que se cambie la normativa entera y por tanto el título como tal sigue manteniéndose, ¿no? Pues ley número X del año tal, de fecha tal, que efectivamente sí se ve modificada pero que sigue manteniendo dicho título. En cuanto al caso práctico en concreto, la mayoría de ustedes están decantando por contestarlo. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más a ver si alguno de sus compañeros se anima. Insisto que lo importante es intentar obtener la resolución del caso consultando la normativa. En concreto estaríamos hablando del artículo, si no me equivoco, 25.1e. Es el artículo a aplicar de la Ley de Impuesto a la Renta a las Personas Físicas. Algunos de sus compañeros, varios, de hecho, lo han contestado de manera correcta, pero insisto, lo importante es consultar la normativa e intentar obtener la solución, es decir, realizar casos prácticos. Si quieren, vamos ya con la resolución del caso, y como varios de sus compañeros ya apuntan de manera correcta, el artículo que hay que aplicar es el artículo 25.1e de la Ley del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas, relativo a los rendimientos íntegros del capital mobiliario, en el que estipula que el importe obtenido por esta prima de emisión minorará hasta su anulación el valor de adquisición de las acciones afectadas, y el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mobiliario. Si bien no figura en la solución, cabe la pena destacar que no hay obligación de retener cuando procede tributar o de ingresar a cuenta, salvo que dicha reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos. En este caso en concreto, pues el valor de adquisición original eran 5.000, que quedarían reducidos en 3.000, de forma que la participación de esta señora quedaría con un nuevo valor de adquisición de 2.000 euros, es el cálculo matemático. No se produciría, sin embargo, ningún rendimiento del capital mobiliario. ¿Por qué? Puesto que el importe percibido no llega a superar el valor de adquisición original. Distinto sería que hubiese superado el valor de adquisición original. Y también sería distinto que por la distribución de la prima de emisión hubiese correspondido a la señora Ortega, como decíamos, pues a lo mejor 6.500 euros, los que fuesen que superasen el valor de adquisición original. En tal hipótesis, el valor de adquisición original habría quedado anulado, reducido a cero, y el exceso habría constituido, como bien señala uno de sus compañeros, o varios de hecho, el exceso, decía, habría constituido un rendimiento de capital mobiliario de 1.500 euros. El siguiente caso práctico o planteamiento que le podría consultar un cliente a ustedes en el momento en que comiencen a asesorar o a llevar temas es el siguiente: un señor que ha venido ha satisfecho una prima de seguros anual de 5.000 euros durante 10 años o el tiempo que fuese, y una vez transcurrido dicho periodo recibe un capital por supervivencia de 95.000 euros. Se trataría de calcular el rendimiento de capital mobiliario por esta operación que acabamos de describir relativa a seguros.
Como ven, no hemos salido de los rendimientos de capital mobiliario, con lo cual la normativa lógicamente sigue siendo la misma, pero es que el articulado, el capítulo, el título, las secciones en las que hay que consultar tampoco ha variado, porque seguimos realizando consultas sobre rendimientos del capital mobiliario. Como a lo largo de toda esta videoconferencia vamos a hacer, vamos a dejar un tiempo prudencial para que ustedes procedan a intentar obtener la resolución del caso. Para aquel que no sepa muy bien dónde ubicarse, se trataría de consultar los artículos relativos al rendimiento íntegro del capital mobiliario de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En concreto, el mismo artículo que hemos utilizado para el caso previo. Yo, perdonen que insista, pero le rogaría que intentase solucionar este planteamiento que hipotéticamente le podría hacer un cliente el día de mañana y solucionar el caso, porque insisto, lo importante es que ustedes consulten la normativa y hagan el esfuerzo de intentar solucionar el caso. No, lo de menos, sinceramente, si lo hacen bien o mal, porque lo importante es que empecemos a manejar la normativa con casos concretos y a ver la resolución de los mismos. El artículo a aplicar, decíamos, es el artículo 25.3. La mayoría de ustedes que se han animado a resolver el caso lo han hecho de manera correcta. De hecho, si quieren, vamos ya viendo la solución del mismo y, efectivamente, como comentaban sus amigos, sus compañeros, se considera rendimiento del capital mobiliario, en virtud del artículo que se tiene que manejar, la diferencia entre el capital percibido y las primas satisfechas. Como el capital percibido han sido 95.000 euros, las primas satisfechas han sido 5.000 a lo largo de 10 años, que era un total de 50.000. Si hacemos el cálculo numérico, nos da un resultado de 45.000 euros, que sería el rendimiento del capital mobiliario que este señor en concreto debería declarar cuando proceda a autoliquidar la renta. En cuanto a rendimientos del capital mobiliario, les he puesto un caso más relativo a seguros, planes individuales de ahorro sistemático, etcétera, etcétera, porque son productos que se están comercializando mucho desde hace mucho tiempo y con el que tenemos que enfrentarnos o manejar los asesores, puesto que la mayoría de nuestros clientes de algún modo u otro tiene productos previsores, aseguradores, bien sean seguros, PIAs, los planes individuales de ahorro sistemático, etcétera, etcétera. En este caso en concreto se trataría de calcular los rendimientos derivados de la constitución de rentas vitalicias como consecuencia de los planes individuales de ahorro sistemático. Este tipo de figuras de aseguramiento se pueden rescatar, se pueden percibir la cuantía económica correspondiente que salga de los cálculos que figuren en la póliza de una sola vez, que es lo que técnicamente se llama capitalización, o mediante el cobro periódico de una cierta cantidad que se acuerde con dicha aseguradora a lo largo de X tiempo. Lo que son las rentas vitalicias, todos los meses cobrando una cuantía ya establecida.
Entonces se trataría de calcular el rendimiento derivado de la constitución de esas rentas vitalicias, que a su vez derivan del plan individual de ahorro sistemático. Un señor que contrata en el año 1 un plan individual de ahorro sistemático con el objeto de garantizarse el cobro de unas rentas vitalicias en el momento de su jubilación, con el interés de asegurarse un cierto nivel de vida cuando se jubile. Insistían que este tipo de productos se están comercializando mucho, también es por el miedo que haya a que el sistema público de pensiones continúe en el tiempo, pero se vean muy reducidas las cuantías económicas que uno pueda recibir de dichos planes públicos de jubilación. El importe de las primas anuales satisfechas ha sido de 5.000 euros a lo largo de 15 años, y es en el año 16 cuando el señor Antúnez se jubila. Y en ese momento, en el año 16, comienza a percibir una renta vitalicia de, digamos, 10.000 euros anuales. El valor actuarial de la renta en el año 16 es de 100.000 euros. Se trataría, como digo, de calcular el rendimiento derivado de la constitución de dichas rentas vitalicias. La normativa sigue siendo la misma, con lo cual, como en los otros casos, se trataría de consultar la normativa y aplicarla. De hecho, insisto, no nos estamos moviendo del artículo 25, que es el relativo a los rendimientos íntegros del capital inmobiliario. La mayoría de ustedes ya se están pronunciando. Vamos a esperar un momento, porque insisto, a todos ustedes, además veo que son bastantes, que es un grupo numeroso en el día de hoy. Les pediría que intentasen resolver este o cualquiera de los casos que estamos planteando, porque va en beneficio suyo. Insisto que se trata de manejar la normativa e intentar entre todos solucionarlo de manera correcta. Si les parece, lo vamos resolviendo ya, porque me gustaría que en esta videoconferencia veamos rendimientos de capital inmobiliario y de actividades económicas. Como muy bien señalan muchos de sus compañeros, se trataría, en este caso, si le consultase su cliente al respecto, en calcular la rentabilidad obtenida. Lo que debe determinarse es la diferencia entre el valor actuarial de la renta vitalicia en el año 16 y las primas satisfechas. Para obtenerla, el valor actuarial es el equivalente a las primas satisfechas, perdón, a 100.000 euros que venían en el planteamiento. Las primas satisfechas, perdón, eran 15 anualidades, habíamos dicho, de 5.000 euros, que eran un total de 75.000 o lo que fuese. La rentabilidad acumulada se trataría de restar del valor actuarial las primas satisfechas. Ahora bien, y esto es lo que yo quería que ustedes hubiesen visto, y es que cuando se maneja para asesorar a alguno de sus clientes la normativa, hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que yo les he hecho mención del artículo 25, 3, que es en el que figura esta cuestión, habría que consultar también el artículo 7 del mismo texto normativo de la ley, también del IRPF, porque en el mismo declara una serie de rentas exentas, y entre ellas se encontraría en el epígrafe V las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradoras resultante de los planes individuales de ahorro sistemático, de los PIAs, a que se refiere la disposición adicional tercera a esta ley. Habría que, a su vez, acudir a la disposición adicional tercera de dicha ley, en el que se regulan los planes individuales de ahorro sistemático, de forma y manera que, para resolver estrictamente bien este caso práctico, asesorar el día de mañana a un cliente, habría que consultar la disposición adicional tercera para ver si el producto que este señor ha contratado se acoge o no a las características que vienen
reflejadas en dicha disposición y por tanto se aplica la exención de forma y manera que no debería tributar, no debería suponer un rendimiento ni de capital mobiliario ni de ningún otro tipo las rentas vitalicias. Es decir, hay que tener cuidado y estar en el detalle, consultar bien la normativa y estudiarse los casos a fondo, sobre todo el día de mañana, o si alguno de ustedes ya lo hace cuando se asesora a un cliente. El siguiente caso práctico, y con él terminamos en relación a los rendimientos del capital mobiliario, es el relativo a la cuestión de los depósitos bancarios. Se trataría de que en un depósito bancario aparecen como titulares los padres y los dos hijos de un matrimonio, cuando en realidad los únicos propietarios del dinero depositado y a su vez lógicamente los intereses generados es dicho matrimonio. ¿Cómo se individualizan los rendimientos generadores? Es decir, ¿ante qué tipo de rendimientos nos encontramos? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo se individualizan? Si corresponden a los padres, a uno solo de ellos, a los hijos, a la totalidad de quienes figuran como suscriptores de la imposición a plazo fijo, es decir, del depósito. Este caso práctico, esta pregunta, esta consulta le podría hacer en su día unos clientes. No es tanto el calcular el rendimiento de un capital mobiliario de un producto financiero, sino saber cómo afecta en la renta de las personas físicas la contratación del mismo, puesto que se ha suscrito la imposición a plazo fijo por parte de un matrimonio y sus hijos, y es por ello que aparecen como titulares. ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Qué les aconsejarían ustedes a sus clientes a futuro? Una vez que ya han realizado el depósito de esta manera, ¿cómo les va a afectar? Ya saben, porque lo han estudiado en el temario, que los rendimientos generados por las imposiciones a plazo fijo, lo que se llama depósitos bancarios, y también de las cuentas corrientes cuando son remuneradas, cosa no frecuente, pero bueno, se califican, se estipula por la ley que los mismos sean rendimientos del capital mobiliario, estando incluidos en el artículo 25 que venimos manejando constantemente. Pero lo que se trataría en este caso es no de encuadrarlo dentro de los rendimientos del capital mobiliario, aunque así sea, sino de tratar la cuestión de la individualización de dichos rendimientos. Es decir, ¿qué pasaría si cuando hagan la declaración individual de la renta los hijos de ese matrimonio o el propio matrimonio, qué importe los intereses deben declarar cada uno, etcétera, etcétera? Efectivamente, como están ustedes contestando correctamente, lo que se trataría es de valorar la incidencia fiscal del hecho de que el depósito lo hayan suscrito todos. En este caso en concreto, que no les llame la atención, el artículo 11 de la ley del impuesto de la renta de las personas físicas remite a un artículo de la ley del impuesto sobre el patrimonio. Esto es muy frecuente, no sé si se habrán dado ustedes cuenta al hacer casos prácticos o en el ejercicio profesional, pero esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. La remisión como hemos visto en el caso previo, de un artículo a otros artículos del mismo texto normativo o disposiciones adicionales o finales es muy frecuente, y la remisión de normativa a otra normativa también es muy frecuente. Es muy frecuente que el impuesto de la renta de las personas físicas remita a la ley de impuesto sobre el patrimonio, la ley de impuesto sobre sociedades, el impuesto a actividades económicas, etcétera, etcétera. Incluso en el ámbito del derecho financiero y tributario, mucha de la normativa estrictamente tributaria y financiera que manejamos nos deriva a normativa mercantil, como puede ser el Código de Comercio, el Plan General Contable, la Ley de Sociedades de Capital, que sustituye a la antigua Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
Es decir, nos remite al artículo 7 del impuesto del patrimonio y efectivamente se considera que son titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos que procedan a aquellos que figuren como tal pues en un registro fiscal o en otro registro de carácter público, de manera que en este caso en concreto todos y cada uno de los familiares, de los miembros de esa familia, va a tener que declarar por los rendimientos que perciban de ese depósito, de esa cuenta corriente. Ahora bien, es una presunción juris tantum que tiene la posibilidad de demostrarse que efectivamente solo corresponde ese depósito bancario al matrimonio, y si dicho matrimonio lo consigue demostrar ante la agencia tributaria, tributarían solo los dos, los cónyuges, y no los hijos, pero en principio deberían tributar todos. Bueno, como vamos bien de tiempo, puesto que estamos en mitad de la videoconferencia, vamos a ver un último caso práctico relativo a los rendimientos del capital mobiliario, y es el relativo a la cuestión de las acciones. O sea, en las sociedades anónimas tienen acciones, las sociedades limitadas participaciones sociales. Las acciones, imaginemos una sociedad anónima que cotiza en la bolsa, en el IBEX o en el MAP, en el mercado alternativo bursátil o en cualquier otro tipo de mercado regulado, y reparte dividendos porque es la manera de retribuir a los socios y es la manera de asegurarse en esos mercados bursátiles que va a tener aceptación sus acciones, que va a haber demanda de ellas. Si se dan cuenta cuando consulten los periódicos de índole económica o cualquier otro tipo de periódicos, o al ver los telediarios en la radio, con frecuencia se escucha que la empresa X, grande, Telefónica, Acciona, la Bengoa, la que sea, pues ha repartido un dividendo de X dinero por acción. Eso tiene un efecto fiscal, y muchos de sus clientes el día de mañana, si ya están ejerciendo, tendrán acciones y les plantearán este tipo de consultas, de dudas. Se trataría de la cuestión de los dividendos y demás percepciones a las que se refieren las letras A y B del artículo 25. Volvemos de nuevo al artículo 25 de la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, pues el mismo es en el que se regulan los rendimientos del capital mobiliario. Como estamos viendo los rendimientos del capital mobiliario, no nos salimos de dicho artículo. En una fecha determinada, un señor adquiere 1000 acciones de una sociedad anónima por un precio en concreto de 20 euros la acción. Ese mismo año, más adelante, esa empresa, como le va bien, reparte un dividendo de 1 euro por acción. Dado que tenía 1000 acciones, el señor Domínguez recibe 1000 euros en concepto de dividendo, de remuneración por la titularidad que ostenta esas acciones. Y posteriormente, al año siguiente, este señor decide vender las acciones y las vende por un precio de 19 euros cada una de ellas, cuando en realidad le habían costado 20 euros. Pero bueno, él, por el motivo que sea, por la volatilidad de los mercados financieros, porque considera que ese valor no va a rentar, se va a comportar de manera negativa en el futuro, la vende. En esta operación que este señor realiza, que es la compra de acciones de una mercantil, la obtención de un dinero mediante el cobro de los dividendos de dicha mercantil, de las acciones de dicha mercantil, y posterior venta de las acciones, ¿qué efecto fiscal tiene? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ustedes le dirían a su cliente que va a ocurrir? Que va a tener que declarar en el impuesto de la renta de las personas físicas. Como siempre, insisto que intenten resolver este caso práctico, porque es de lo que se trata, de que consulten la normativa, piensen cómo aplicarla y resuelvan la cuestión. Lo que buscamos con estas videoconferencias sobre todo es plantear casos prácticos que les sean a ustedes de provecho, que les sirvan, y sobre todo intentar que, aunque sea
durante dicha videoconferencia empiecen a manejar y se acostumbren a manejar la normativa y aplicarla a casos reales. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de una operación económica en la que puede tener cabida una pérdida o una ganancia patrimonial, en la que también habría que manejar la cuestión de las exenciones. Acuérdense que hay exenciones totales o parciales. Una exención total es, por ejemplo, la que habíamos visto en el caso previo, la de los rendimientos derivados de los PIAs, de los planes individuales de ahorro sistemático, cuando cumplen lo que considera la normativa tributaria que tiene que ser un PIAS. O por ejemplo, en otros impuestos la exención a determinadas personas jurídicas. También hay exenciones parciales, por el cual hasta cierta cuantía económica determinados rendimientos mobiliarios, inmobiliarios o de actividades económicas se pueden considerar que están exentos. ¿Y cómo se aplicaría esa exención si es que de verdad se aplica? Pudiera ser que no se aplicase. Bueno, como están ustedes la mayoría resolviendo el caso y además de manera correcta, se trataría de hacer los cálculos para ver si ha habido una pérdida o una ganancia patrimonial. Ahora, lo importante de este caso práctico y el hecho de que lo haya traído a colación, lo haya utilizado, es para que tengan ustedes muy en cuenta la cuestión de estas excepciones, que en el caso de los dividendos es hasta la cuantía de 1.500 euros. Ahora bien, si el dividendo se declarase exento, cualquier contribuyente tendría fácil el generar a efectos de IRPF sin coste fiscal alguno una pérdida no real, artificiosa, que no respondería de manera real y efectiva a un empobrecimiento en términos económicos, ya que dicha pérdida queda jugada con el importe del dividendo percibido. Esto desde el punto de vista fiscal es lo que se denomina el lavado de cupón. Es muy frecuente que haya gente que invierta en una sociedad, compre acciones y cuando dicha sociedad reparte el dividendo posteriormente las venda. Si la ley tributaria no tuviese en cuenta esta operativa, esta especificidad, pues se estarían generando de manera artificiosa pérdidas, minusvalías que no son reales, con lo cual la ley lo tiene ya previsto y lo regula de esa manera para evitar esa situación. Vamos a pasar ya, porque además casi son menos cuarto y tenía bastantes casos prácticos preparados para que vean ustedes, a la cuestión del capital inmobiliario. En este caso se trataría de un señor que les consulta en relación a una operativa que ha hecho, y es que ha constituido un derecho real de usufructo sobre un inmueble de su propiedad a favor de una señora por el importe de una cuantía determinada, siendo la duración del derecho de usufructo 6 años o el que fuese. Ya a su vez la usufructuaria arrienda, alquila el inmueble a otra señora por un precio anual de 9.000 euros o de los que fuesen. Se trataría de ver si este señor que constituye el derecho real de usufructo ha obtenido rendimientos del capital inmobiliario o no, y cómo se calculan esos rendimientos, si la señora que alquila obtiene rendimientos de capital inmobiliario o no, y qué pasa con la cuestión de esta constitución o cesión de derechos o facultades de uso. Si quieren, para facilitarles la búsqueda, ya les digo que vienen reguladas estas cuestiones en los artículos 22 a 24 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En cuanto a la cuestión que plantea uno de sus compañeros, efectivamente los dividendos y otra serie de figuras tienen una retención. Tiene una retención del 21%, anteriormente era del 19% con carácter excepcional hasta el 2013. Se subió dicho porcentaje hasta el 21% y se ha vuelto a alargar la duración en el tiempo de la retención en el tipo del 21%, y actualmente sigue siendo
del 21%. Y el caso práctico en concreto que ahora mismo estamos viendo no es tanto la cuestión numérica, no se centren en ello por ver edades y demás, sino por ver cómo funciona en carácter general la cuestión de la cesión de derechos o facultades de uso, disfruto de bienes inmuebles, usufructos y demás. Si quieren lo vamos resolviendo ya. Ambos obtienen rendimientos de capital inmobiliario. Lo importante es que, con carácter general y así viene establecido por la Dirección General de Tributos, la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles, en este caso hablamos de un usufructo, que recaigan sobre los mismos, sobre dichos bienes inmuebles, se califican como rendimientos del capital inmobiliario. También la contraprestación recibida por el nudo propietario por la constitución de un derecho real. A su vez, el titular del derecho real de uso o disfrute, al ser quien percibe los frutos o rentas, o a quien pertenece el uso, es quien tiene los rendimientos del capital inmobiliario, si está arrendado el inmueble, o la imputación de rentas en los urbanos no arrendados. Ya les digo que viene esta cuestión resuelta en una consulta de la Dirección General de Tributos. Ya saben que la Administración Tributaria emite consultas vinculantes o no a través de la Dirección General de Tributos que aclaran la aplicación práctica de la normativa tributaria, y que son muy importantes que nosotros, asesores fiscales, abogados sociales, etcétera, que manejamos esta normativa, tengamos muy en cuenta, porque en virtud de la Ley General Tributaria, y así viene estipulado específicamente, si nosotros seguimos los criterios de las consultas de la Dirección General de Tributo y hay un problema de responsabilidad tributaria, responsabilidad civil que nos pueden achacar el cliente, etcétera, etcétera, y más teniendo en cuenta que a veces en derecho financiero y tributario se manejan los clientes unas cantidades muy elevadas de dinero, con lo cual si nos equivocamos al asesorarles el perjuicio económico es muy elevado. Decía que si seguimos lo estipulado por la Dirección General de Tributo a través de sus consultas, se trataría una exoneración de la responsabilidad, puesto que estamos siguiendo el criterio que está aplicando la propia Administración Tributaria. Vamos a ver ahora un caso práctico relativo a el impuesto de la renta a los no residentes, es el gravamen especial sobre bienes inmuebles. Lo que se busca con este caso práctico es que tengan en cuenta la existencia del impuesto a la renta de los no residentes, la existencia del mismo y el hecho de que el día de mañana lo tendrán que manejar, y en concreto la asistencia en dicha normativa a un gravamen especial sobre bienes inmuebles. Si quieren, dada la hora que es, lo resolvemos. En el primer caso, cuando hablamos de un inmueble propiedad del Consulado de Estados Unidos en Sevilla, dicho bien inmueble está exento del impuesto. ¿Por qué? Porque es que los estados extranjeros están exentos del impuesto de la renta de los no residentes, con lo cual no tendrían que pagar el concepto de este gravamen especial sobre bienes inmuebles ni sobre cualquier otro concepto. En el de un inmueble propiedad de una fundación extranjera arrendado por la cuantía que sea mensual, que no se destina al ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social, el caso B sí tendría que verse sometido a este gravamen especial, y en este caso porque si bien la entidad sin fin lucrativo, la fundación, es propietaria de dicho bien inmueble, como no destina dicho bien inmueble al ejercicio de las actividades que constituyen su objeto, a actividades de interés general, no podría acogerse a la excepción, que si existe, si destinarse a actividades de interés general el inmueble. Y el último, el inmueble de propiedad de una sociedad no residente, en el que realizan operaciones de compraventa de maquinaria usada,
no se aplicaría este gravamen especial sobre bienes inmuebles, porque la sociedad realiza en España una explotación económica distinta a la tenencia del bien inmueble, es decir, tiene actividad económica distinta a la mera tenencia de un bien inmueble. En este caso hablamos de operaciones de compraventa de maquinaria usada. Es decir, se cumplen los requisitos del reglamento del impuesto de la renta de los no residentes. En el siguiente caso práctico, aquí sí entraría en factor cuestiones que planteaba uno de sus compañeros al resolver otro caso práctico, como es la cuestión de la edad, de la relación de parentesco o no, en rendimientos de capital inmobiliario. Suponiendo que un señor acaudalado, claro, es propietario de 3 pisos en 3 bienes inmuebles en una ciudad, en uno de ellos vive junto a sus hijos, otro lo tiene vacío y otro lo tiene arrendado. Lo tiene arrendado a un familiar, a un hijo, que además desarrolla un ejercicio profesional en dicha vivienda. Suponiendo que los 3 pisos tengan el mismo valor catastral y que en el contrato de arrendamiento firmado en su día se estipula una duración inicial de 4 años, se trataría de determinar los rendimientos de capital inmobiliario que debería incluir el propietario de estos pisos en su declaración, y si se aplicaría la cuestión del rendimiento mínimo por razón de parentesco al que se refiere el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta a las personas físicas. Como ya queda muy poco, yo les agradecería que hiciesen el esfuerzo de intentar resolver este caso práctico consultando la normativa a aplicar. Bueno, si les parece, dada la hora que es, vamos a resolver este caso. En el caso del propietario de los bienes inmuebles, de los 3 pisos, solo, única y exclusivamente debería incluir en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente los rendimientos derivados del alquiler de uno de los pisos, ya que los otros es que no están generando rendimientos del capital inmobiliario, en virtud del artículo 22 del impuesto de la renta a las personas físicas, que es el relativo a los rendimientos íntegros del capital inmobiliario. En relación con la vivienda habitual, no habrá que imputar ningún tipo de renta, puesto que es la vivienda habitual. Otra cosa es el piso vacío, el bien inmueble vacío, y en este caso sí que se aplica la figura de la imputación de rentas del artículo 85 del impuesto de la renta a las personas físicas. La cuestión del rendimiento mínimo por razón de parentesco sí se aplica cuando el adquiriente, cesionario, arrendatario, subarrendatario del bien inmueble o del derecho real de usufructo, como hemos visto en otros casos, que recae sobre el mismo, sobre el dicho bien inmueble, es el cónyuge o pariente, incluidos los afines, hasta el 3er grado del contribuyente. Como se trata de un hijo, el rendimiento neto total incluido en cada ejercicio no podrá ser inferior al que resulte aplicar las reglas del artículo 85 que acabamos de citar del impuesto a la renta de las personas físicas, que es el de la imputación de rentas inmobiliarias. Bueno, la cuestión es estudiar la normativa y ver que se obtienen rendimientos del capital inmobiliario tanto por el alquiler o arrendamiento, en uno de los casos, como también por la participación que se pueda recibir de un traspaso. En cuanto a aquellas personas que no sean titulares de un derecho real de propiedad o de usufructo, un derecho real de goce o disfrute, pero que obtienen un traspaso, pues estaríamos hablando de una ganancia pérdida patrimonial.
En el caso de la persona que adquiere el derecho de traspaso, lo mismo, una ganancia o pérdida patrimonial aplicando los cálculos matemáticos que correspondan. En cuanto a reducciones, les había puesto un caso práctico porque siempre es interesante estudiar la normativa en cuanto a reducciones, bonificaciones, exenciones, no sujeciones, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo nuestro cliente, cuando acude a un asesor fiscal, a un abogado, a una persona que le va a gestionar, le va a ayudar en la tramitación y en enfrentarse a la tributación, lo que va a buscar es lo que se llama economía de opción, pagar lo menos posible al fisco, a la agencia tributaria, a la hacienda pública, respetando lógicamente la ley. Y la cuestión de las reducciones, bonificaciones, desgravaciones, son institutos jurídicos que en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades, en cualquier impuesto en el que sea, su cliente le va a consultar. Va a tener mucho interés en conocer qué tipo de deducciones, bonificaciones se puede aplicar. En el IRPF hay pocas, pero alguna hay. Sí me gustaría que se quedasen con la idea de que por el arrendamiento de bienes inmuebles, para que tenga la consideración de rendimientos de actividades económicas, se tendría que contar con un local exclusivo para la gestión de dicha actividad económica, y como mínimo un empleado con contrato laboral y a jornada completa. En cuanto a los vehículos, que esto es una cuestión que se da mucho en las empresas y que afectan al tema de la renta de las personas físicas, de aquellos que los usan, pues tendríamos que ver si están o no afectos a la actividad, si se utilizan en días o horarios inhábiles, etcétera, etcétera. En cuanto a la vivienda, y esto es muy importante, una vivienda particular de una persona física que realiza actividades económicas puede considerarse que afecta a dicha actividad económica, pero lógicamente, como es su vivienda habitual y además se está desgravando, se está obteniendo un beneficio fiscal, ya hemos visto en los casos previos, porque es su vivienda habitual, no puede estar afecto a la actividad económica al 100% de la superficie del bien inmueble, pero sí un porcentaje. Ahora bien, lo tiene que acreditar, lo tiene que poder demostrar. Por último, ya, porque además me paso de la hora, tengan en cuenta la cuestión del establecimiento permanente o no en el impuesto de la renta de los no residentes, porque es una figura básica de dicho impuesto, del impuesto de la renta de los no residentes, y va a condicionar la tributación de una u otra manera dentro de dicho tributo. Les agradezco muchísimo su asistencia, espero sinceramente que les haya sido provechoso esta videoconferencia sobre el IRPF y, insisto, espero que les haya sido beneficioso y muchas gracias.